Silvana Pons, tal como lo habíamos anunciado, integrante de la comisión y también en su momento titular del Colegio de Psicólogos a nivel Villa María. Silvana, primero agradecerte el tiempo, ¿cómo estás? Bueno, agradecerles a ustedes, a darle la bienvenida a la audiencia de Estamos Conectados y gracias a ustedes por la convocatoria, por supuesto. ¿Cuánto tiempo, sin querer profundizar mucho, pero cuánto tiempo venís trabajando profesionalmente en lo que es la psicología, tanto en consultorio como en instituciones, como relacionado a este mundo? Hace varios años, alrededor de 14, 15 años, no sé exactamente cuántos. Mi primera incursión profesional tuvo que ver con el espacio del consultorio, creo que como la gran mayoría de los psicólogos cuando nos recibimos, y luego, bueno, me dejé tomar por los brazos institucionales. Las instituciones me encantan, trabajé muchos años en instituciones y es básicamente un espacio en el cual me siento muy cómoda. ¿Has estado en la salud pública también? ¿Has trabajado? Sí, en salud pública. Mis primeros pasos fueron aquí en la Municipalidad de Villa María. Ingresé trabajando en los centros de salud, que dependían en su momento, y ahora también de la Secretaría de Salud. Y bueno, es un trabajar en la trinchera de la salud y de la salud mental es apasionante. ¿Existe un mito respecto a la salud mental y el acceso de determinado grupo de personas con menor cantidad de estudios? ¿Existe un mito en cuanto a ir al psicólogo? ¿Por qué? Porque hay muchos casos, ¿a qué voy? Hay muchos casos de violencia que se generan en determinados sectores sociales, algunos más desfavorecidos, en donde el impulso o el deseo del Estado de generar una atención psicológica, la persona que ejerce violencia no la siente como una ayuda, la siente como un castigo. No piensa que lo necesita siquiera. Pero la pregunta es eso, si existe un recelo de determinado sector hacia la atención de su propia salud. En realidad lo que vos estás mencionando, hay varias cuestiones a abordar. Primero, la accesibilidad a los servicios de salud mental, que es una de las barreras fundamentales que existen a nivel nacional y que existen en general en salud mental. Cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de cómo un sujeto, una persona que quiere demandar un servicio de salud mental se encuentra, vulnerado en sus derechos para acceder a esos servicios, al igual que lo podría hacer cualquier otra persona que tenga acceso a una obra social, por ejemplo, o que pueda ir a una consulta de manera privada. Eso por un lado. Por otro lado, también existe lo que se llaman las políticas públicas, ¿sí? Con todo lo que eso implica, con el otorgamiento de recursos económicos para eso, hacer una programación y una organización de las políticas públicas que implique un abordaje sostenido de las diferentes problemáticas. La violencia es solo una parte de las problemáticas que se escuchan en las consultas, en salud pública y en salud privada también. Yo estoy en los dos ámbitos, y esto que vos manifestás con relación a los mitos, bueno, sí existe ciertos estigmas con relación a la salud mental, con relación a las consultas y a las personas que, bueno, por ahí hay solamente una parte de quienes consultan o quienes acceden o quienes demandan el servicio de la atención psicológica. ¿Y por qué? Psicológica, quiero hacer una precisión acá que me parece que es un error conceptual. No es, la salud mental no solamente es la psicología, entonces sería la atención en el campo de la salud mental. Y en ese punto, a ver, yo creo que no hay distinción respecto al prejuicio al revisar la salud mental propia en ese punto. Pero ¿por qué pensás que se genera en una persona el ímpetu o la autoevaluación de decir yo no necesito, yo no preciso esto? Yo creo que se ha avanzado muchísimo a lo largo del tiempo en esto que vos estás mencionando, en lo que es la desestigmatización del padecimiento mental, ¿sí? ¿Qué es el padecimiento mental? Algo que angustia, algo que incomoda al sujeto, a la persona, y que lo motiva a hacer una consulta. Comúnmente antes se decía, y todavía se sigue escuchando, bueno, yo no necesito, yo puedo hablar con amigos, yo tengo familia, tengo a mi hermano, puedo conversar. El nivel discursivo en el cual uno conversa con ese tipo de personas o en esos ámbitos poco tiene que ver, no es que no tenga nada que ver, poco tiene que ver con lo que se conversa en el ámbito analítico, en el ámbito de una consulta de salud mental, ¿sí? Entonces,
Sí creo que acciones como las de ustedes, como las de los medios de comunicación, que nos permitan a nosotros manifestar esto, que existe diferencia en la comunicación, diferencia en los discursos en esos ámbitos, ayuda para que las personas puedan hacer consultas. A nivel educativo, tanto a nivel escolarización primaria, secundaria, terciaria, hay pocas menciones respecto a la importancia de la salud mental, o por lo menos en la preparación que he tenido yo, que tengo 35 años. Recuerdo que se nos hablaba de la importancia de cepillarnos los dientes, de la importancia de tener diferentes hábitos, pero no de una cuestión introspectiva. Es como que la salud solamente se manifiesta exteriormente, a través de una herida, a través de un dolor. Tal vez es una deuda pendiente del sistema educativo en ese ámbito, me parece, ¿no? Yo creo que se viene avanzando, en algunos terrenos se viene avanzando un poquito más rápido, en otros un poquito más lentos. Con relación a la educación sexual y al proyecto de ESI, a la ley de ESI, en eso se ha avanzado bastante, con algunas salvedades o precisiones. A mí me parece que es un proyecto excelente, pero sí es cierto que la salud está... Hola, la salud está siempre como focalizada en la cuestión física, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de salud, salud mental, como decimos siempre nosotros, hacemos referencia a un montón de otras cosas, a lo vincular, a un montón de otras cosas que los niños y los adolescentes, por los sistemas educativos que vos mencionás, digamos, se deben tener en cuenta. Aún así, a mí me parece que está bueno poder transmitir también que la educación no solamente es el sistema educativo, ¿sí? No solamente ocurre en las aulas, y que muchas veces hoy la educación está atravesada, la educación en tanto toda la vida de una persona está atravesada por un montón de otras cosas. La familia, el círculo de amigos más cercano y demás, entre otras cosas. Y en ese punto, algo de lo que se habla mucho hoy, yo no sé si se lo banaliza o si en parte es cierto o no, es la cuestión de la ansiedad, del pensar demasiado en el futuro, de no poder dormir por pensar en lo porvenir. ¿Vos lo ves a eso manifestado actualmente? A ver, existe un término que ahora se escucha muchísimo, que es el sobrepensar. ¿Sí? La gente dice: estoy sobrepensando, pienso sobre algo y doy vuelta y vuelvo siempre sobre lo mismo. Yo creo que son nombres de épocas. El sobrepensamiento, la ansiedad y demás son nombres que van, digamos, mutando época tras época. También es cierto que vivimos en un mundo globalizado, que estamos sobreexpuestos a información, eso sí es cierto, y eso genera un movimiento mucho más ágil con relación a lo que sucedía en otras épocas, claro. ¿Sí? Lo vivimos permanentemente. Yo siempre cuento, estoy como en una generación que vivió la época en la cual nosotros nos sentábamos a ver televisión y nos teníamos que levantar a cambiar el canal. ¿Sí? Yo pasé de eso al control remoto, ahora lo manejamos desde el teléfono celular. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con el movimiento del cuerpo, con el vivir acelerado y con la posibilidad de elegir sin pensar demasiado, ¿sí? Del zapping, del scrolling de manera permanente, hace que, bueno, nos hayamos tenido que acomodar rápidamente, además, porque son cambios que son muy vertiginosos. Pensando, incluso leyendo, hace un tiempo atrás, e incluso en estos días ustedes iban a estar presentando por 3 semanas en la escuela, que es de Susana Amlart. Ella comentaba cómo a través del Zoom, en épocas de pandemia, podían ver el espacio donde los niños estudiaban, qué espacio le daba a la familia, cómo era la vivienda, toda la atmósfera que había. Y desde la pandemia para acá, desde la psicología también se ha avanzado en el hecho de, a través de videollamadas, de diferentes maneras, poder realizar las intervenciones. ¿Cuánta información se recibe en esa atmósfera? ¿Cuánto reciben ustedes al momento de ver, más allá de la persona en sí misma, el espacio que le dedica a su atención? Porque imagino que habrá gente que se va arriba de su auto para poder estar sola y saber que ese es su tiempo, pero imagino que habrá gente que lo hará mientras
en su casa siguen sucediéndose las cosas como si nada pasara. No sé cómo es el panorama o cómo lo ves. Bueno, a ver, las atenciones virtuales es cierto que se sostuvieron, se sostienen, y hay muchas personas que incluso residiendo en la misma ciudad de su propio analista eligen la modalidad virtual, ¿sí? Yo creo que de lo que se trata es del poder escuchar la palabra y lo que el sujeto que demanda nos pueda decir. Propiamente el entorno físico o el espacio físico en el cual la persona tiene una sesión no importa demasiado, ¿sí? Porque ya de por sí, si la persona toma un lugar en su agenda, tomó un lugar en su momento, en su tiempo, para conversar con el analista, eso ya es lo que importa, y hay un peso de ese espacio para ese sujeto de manera particular, si lo tiene en el auto, si lo tiene en la casa, al menos desde el posicionamiento clínico en el cual yo me ubico, eso no reviste mayor importancia. Sí hay otras variables que son tenidas en cuenta, por supuesto, el tiempo, el pago de las consultas con todo lo que eso implica, el manejo del dinero, el manejo del tiempo, me parece que son otras variables que sí hablan de cómo el sujeto se hace cargo de eso, que es su propio momento de análisis. Hablando justamente de análisis, estamos hablando siempre de análisis y no de psicoanálisis, y hay un gran mito que se sostiene, que todos pensamos que al momento de acceder a un profesional, automáticamente se va a utilizar la técnica de psicoanálisis. Y esto no es así siempre. No es así siempre, por supuesto. Cuando yo hablo de análisis, sí hablo de psicoanálisis, hablo al menos desde ese lugar me posiciono, pero no siempre es así, por supuesto. Existen diferentes líneas teóricas. En esto me parece que está bueno poder contarle a quienes nos están escuchando la importancia, o quienes nos están viendo, la importancia de consultar siempre con un profesional matriculado. Es un derecho del usuario de los servicios de salud mental y de los pacientes preguntarle al colega si tiene una matrícula activa, cuál es el número, porque es el modo que nosotros desde el Colegio de Psicólogos podemos regular de alguna manera discursos que a veces hacen un cruzamiento, los bordes, digamos, y aparecen discursos que no están debidamente habilitados, con las consecuencias que eso tienen también en quienes hacen uso de esos espacios. En ese punto estamos hablando de salud, más allá de que sea salud mental, estamos hablando de salud y en estos momentos, justamente vos lo traes a colación, existen muchos discursos, muchos mesías, muchos elegidos, muchas personas con un máster en un título larguísimo, que habilitan espacios de charla y que pasan más de ser psicólogos a ser consejeros, a ser guías, a ser cómo se trabaja desde el colegio mismo con todo esto, cómo es la advertencia, porque es un momento en donde una cosa es una atención y un apoyo, pero muchas veces yo lo percibo, y esto es a nivel personal, termina en cuestiones de coacción también. Y muchas veces esto que parece psicológico o está disfrazado de psicológico termina relacionado o a un esquema de ventas o a un esquema de toma de decisiones en beneficio de el que lo está dictando. A ver, hay que ser muy cuidadosos, hay muchos discursos, hay muchas teorías que nada tienen que ver con la práctica de la psicología, que nada tienen que ver con la cientificidad de trabajar o de escuchar a alguien. Entonces, en ese sentido, lo que yo siempre oriento a la comunidad en general es que se asesore. Nosotros desde el colegio estamos para contarles qué teorías están habilitadas, cuáles no, cuáles métodos son válidos y cuáles no. Después cada cual puede elegir el que mejor le parezca, el que mejor le convenga para su tratamiento de manera particular. Pero sí es cierto que hay muchos discursos que realizan una invasión, un intrusismo profesional, lo cual no solamente atenta al campo laboral del colega psicólogo, sino también esos discursos no tienen validez.
con lo cual no sabemos los riesgos que puede tener quien está padeciendo, en quien está frente a una situación de consumo problemático de sustancias, digo, bueno, incluso trabajar con niños. Me parece que de lo que se trata es de ver quién está frente a esa persona que está con un padecimiento, porque además asumimos que la persona que consulta se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Entonces, es necesario, bueno, resguardar esos espacios. Por eso es tan importante la importancia de la matriculación. Y algo que viene con eso, y que tal vez no es tarifado y tal vez no tiene un costo, es redundante lo que digo, son las plataformas y las redes sociales. Llámese TikTok, llámese Instagram, llámese YouTube, donde aparecen personas que suelen reafirmar las malas conductas de otras personas o suelen reforzar algo negativo. Ejemplo, aparece un muchacho en un video diciendo: si tu pareja siente que vos le estás hablando mal, tu pareja no te comprende y no tiene empatía y vos estás bien, el que está mal es el otro por no aceptarte como sos. Y hay un montón de esas cosas también que uno va encontrando en las redes. Me imagino que te debe pasar, encontrarte con gente que legitima actitudes violentas o actitudes que no son sanas, ¿no? A ver, el tema de las redes sociales tiene que ver, por un lado, con la importancia que le estamos dando hoy por hoy a un número, a la cantidad de seguidores, a la cantidad de retweets. Bueno, eso es un término medio antiguo, pero digo, a la cantidad de republicaciones que tiene algo, como si eso validara que es algo importante o que es algo que está bueno, ¿sí? Bueno, primero pongamos en duda eso. No todo aquel perfil que tiene muchos seguidores significa que el contenido que esté brindando sea un contenido válido, un contenido que esté bueno, al menos en lo que refiere a salud mental. Yo hablo exclusivamente a la práctica en la cual estoy formado. Pero por otro lado, además, estamos frente a una era en la cual el mandato nos indica que tenemos que ser felices ante todo. Es como si llorar o estar angustiado o estar preocupados por algo, rápidamente tenemos que encontrar algo para salir de ese estado. Y de lo que se trata es de instalar la pausa, ver qué pasa con eso y encontrar herramientas para poder correrse de esos lugares, de esas instancias. Digo, ojo con los discursos que nos exigen que tenemos que estar lindos todo el tiempo, sonrientes todo el tiempo, que la foto familiar tiene que ser perfecta y que tenemos que, hasta en el amor se nos exige ser felices de manera permanente, ¿sí? Cuando los vínculos están además signados por la falla. Claro. Y que podemos con todo también, ¿no? En momentos donde, a ver, en un contexto de crisis, la gente tiene más de un trabajo o piensa todo el tiempo en dinero, también está ese mensaje de que vos vas a poder con todo, vos podés hacer todo, vos lo vas a lograr, y también es bastante, no sé si perjudica doblemente al que está atravesando una situación que es complicada. Eso también lo imagino en base a lo que se sostiene, ¿no? Yo creo que el no poder con todo implica que necesitamos del otro. Claro. ¿Sí? Si nosotros podemos con todo, podríamos estar alienados y vivir casi en soledad, no necesitamos del otro. Entonces, si nosotros nos planteamos que hay algo en cualquiera de las órbitas, en cualquiera de las instancias en las cuales nos movemos, que nos implica decir, no puedo con esto, entonces estoy necesitando de un otro. Puede ser en el ámbito laboral, puede ser para un niño. No puedo con esto, no puedo resolver este miedo. Bueno, recurro a mis padres, a mis amigos, a mis hermanos. Y lo mismo en la instancia de la salud mental. Si hay algo emocional, si hay algo que me preocupa y que no puedo resolver, bueno, eso implica que yo necesito de un otro. ¿Sí? Es bajarnos de la omnipotencia para habilitar la conversación social y comunitaria. Bueno, ahí la idea de la construcción personal en base a los vínculos sociales es importantísima en ese punto, pero y en otro punto, todavía cuando Villa María viene siendo una ciudad que ha crecido muchísimo, todavía genera mucha influencia la palabra la palabra o la mirada del otro respecto a las decisiones que va a tomar uno. A ver, empiezo a estudiar una carrera y esta carrera me di cuenta que no me gustó en el medio, pero ¿qué van a decir X grupo de personas si yo abandono esto? O si yo vuelvo a tal hora a mi casa. Porque Villa María es una ciudad grande. Tiene algunas
algunos hábitos tal vez que la hagan todavía sentirse como un pueblo, pero todavía interesa la otredad en esos puntos de la autoevaluación que uno hace respecto a uno mismo. Pueblo chico, infierno grande, decís vos. Yo vengo, bueno, nací, tengo un recorrido por diferentes ciudades, pero me crié, la infancia y la adolescencia la pasé en un pueblo muy chiquitito de La Pampa que se llama Realicó. Donde esto que vos estás, todos nos conocemos con nombre y apellido. Claro. ¿Sí? Esto en Villa María no sucede. Claro. Es cierto que hay algunas lógicas de habitabilidad de la ciudad que continúan siendo de pueblo. Digo yo, a las 12, siempre digo lo mismo cuando alguien me pregunta cómo es Villa María. Digo, a las 2:30 haces así, desaparece todo el mundo. Todos a dormir la siesta, o no sé, pero todos volvemos a nuestras casas, ¿sí? Y eso está buenísimo. Pero es cierto que no todos nos conocemos con nombre y apellido, aunque la mirada del otro tiene mucho peso. Yo sí creo que Villa María tiene algunas características particulares que tienen que ver con el manejo social, con alguna cuestión, digamos, de la lógica, incluso te diría hasta de la estética, que hacen que, bueno, que la mirada del otro pesa. Sí, la verdad es que pesa. Eso se trabaja mucho con los adolescentes y demás. ¿Viste esta lógica que existe además de las escuelas? Sí, 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 de la puja y del poder identitario en donde cada uno se posiciona. Bueno, sí creo que en Villa María, seguramente en el resto de las localidades o de las ciudades sucede lo mismo. Digo, nadie está exento del peso que tiene o la opinión del otro sobre lo que nosotros hacemos, ¿sí? El tema está en cómo nosotros tramitamos eso que nos genera la mirada del otro. Y te quiero preguntar sobre lo que es el Colegio de Psicólogos. Desde el momento del estudio o en la carrera del profesional, hay una currícula, hay unos contenidos que seguramente son los contenidos con los que uno imagina atender a las demandas que hay. Más vale que la praxis te va generando experiencia y todo eso. Pero con esta cuestión de tecnología constante, de nueva terminología, de globalización, de plataformas, incluso siento que también debe haber una demanda constante para el profesional de estar actualizado de todo lo que sucede, de todos los fenómenos sociales, porque hoy Argentina tiene fenómenos sociales desde televisivos hasta de plataformas, hasta fenómenos sociales políticos, es decir, antes tal vez el ídolo, entre comillas, de un adolescente era un músico o un deportista. Hoy puede ser desde un político hasta un participante de Gran Hermano. Imagino que el espectro es mucho mayor también, ¿no? Por suerte que uno puede elegir con quién identificarse. A ver, vamos por parte. La formación académica es absolutamente necesaria porque, bueno, como en todas las carreras, en la práctica de la psicología o en la licenciatura en psicología, nosotros tenemos 5 ramas en las cuales nos podemos desempeñar. Entonces, es como información académica troncal a la hora de recibirnos. Ahora, si uno tiene que continuar formándose, pero desde luego que sí. El psicoanálisis además nos enseña que hay tres instancias que no pueden quedar por fuera en la práctica de cualquier profesional psicólogo, psicoanalista. La supervisión de casos, ¿sí? Poder someter eso a la supervisión de algún otro profesional, el análisis personal y la formación constante, ¿sí? Esto es, digamos, absolutamente necesario. Entonces, siempre nosotros desde el colegio estamos instando a que los colegas se formen y no solamente estamos generando espacios de formación, sino también escuchamos a los colegas qué es lo que necesitan. A veces vienen con propuestas y nos dicen, nosotros queremos, bueno, organizar una formación relacionada con esto. Y bueno, y eso se va construyendo colectivamente, que es el único modo de construcción institucional que al menos yo entiendo. Hay una impronta, con respecto a los nuevos graduados o los nuevos profesionales, ¿hay una impronta distinta respecto a cómo se paran respecto al abordaje de los pacientes? ¿Existe no digo una nueva escuela ni un nuevo enfoque, sino una nueva manera, una nueva praxis? ¿Lo notás a eso?
No, creo que tiene que ver con la subjetividad de cada uno. Hay colegas que se reciben y por ahí ya se encuentran como identificados con el ámbito judicial y otros con el ámbito clínico, pero bueno, también es cierto que cuando uno se recibe, uno está, digamos, a la espera de detectar qué causa su propio deseo. Ningún profesional, psicólogo o muy pocos, cuando se reciben dicen, a mí me gusta. Yo, por ejemplo, fui descubriendo la instancia del trabajo institucional en la propia práctica y hoy por hoy no concibo mi modo de trabajo si no es con un pie en la clínica y con otro pie en la construcción de habitar las instituciones. De hecho, cuando me fui de la municipalidad, rápidamente viré para la instancia universitaria, al tiempo que la universidad pudo darme ese espacio, porque me parece que es fundamental. Y qué difícil, me imagino, a ver, que es una salud, la salud institucional, a nivel de grupos laborales, a nivel de la realidad en la que estamos atravesando. No creo que sea algo nuevo, un conflicto propio dentro de instituciones, pero ahora ya existe en este momento yo veo que existen dos generaciones que están trabajando juntas, siempre ha pasado, pero son muy distintas unas de la otra, respecto a cómo vive una generación su sexualidad, cómo no teme a decir lo que piensa incluso políticamente, cómo se desafía a sí misma a decir, bueno, si esto no funciona, rompemos todo y arrancamos de cero, respecto a otra que siente que si la rueda fue redonda y siempre giró, ¿por qué la vamos a hacer cuadrada? ¿Cómo se trabaja con eso? ¿Cómo encontrás vos esas cosas? Estamos, es cierto, desde una década atrás a esta parte, la coexistencia de diferentes paradigmas. Esto se da en salud mental y se da también en otras instancias. Esto que vos estás diciendo, hay órbitas o hay comunidades o hay grupos que son más estructurados y hay otros que se animan mucho más a romper con esa lógica. Si escuchamos a los niños tienen totalmente naturalizado el cuestionar todo, desde una lógica de aprendizaje. Y a mí me parece que eso es fundamental, que ellos puedan animarse a preguntar, a desafiar eso que les viene dado. Nosotros venimos, yo tengo 47 años, pero bueno, vos sos mucho más joven, pero venimos de una lógica educativa, de salud y de educación familiar que era verticalista. El que estaba por encima me enseñaba a mí que estaba por debajo. Y yo, muy pocas veces, yo he sido bastante rebelde, sigo siéndolo, pero muy pocas veces uno se animaba a ir en contra o por lo menos interpelar lo que estábamos escuchando de esos que estaban más arriba. Claro. Ahora eso no sucede, se tiende a una comunicación, a un discurso y una educación que sea construido desde la horizontalidad. Y bueno, en buena hora que eso sea, porque eso genera además el empoderamiento de ideologías y además el surgimiento de nuevos líderes, ¿sí? Porque si no, siempre estamos por debajo de ese ala, digamos, que nos está como instruyendo de cosas que ya nos preexisten. Y otra cuestión a abordar es la cuestión género, porque mucho se ha hablado de género. No sé si políticamente a nivel nacional se ha instrumentado lo necesario, pero por lo menos es un tema que está en agenda, un tema del que se habla y que atraviesa cualquier situación, desde una situación cotidiana a una situación televisiva. De todo lo que se habla respecto a lo que se manifiesta, es decir, desde lo que se dice hasta lo que se hace, del dicho al hecho. ¿Hay grandes modificaciones? ¿Se han modificado conductas? ¿Ha cambiado algo en esta cuestión? Yo creo que para que se lleguen a establecer políticas o leyes sostenidas en el tiempo, primero necesariamente tiene que haber una construcción colectiva que empieza desde abajo, que empieza en el discurso de la comunidad, en la conversación. Esa es la real construcción que puede volverse efectiva. Yo siempre doy el ejemplo de la ley de salud mental. La ley de salud mental es una ley que se construyó desde abajo, desde los usuarios de salud mental, familiares de usuarios, profesionales del campo. Entonces se empieza a construir desde abajo para luego instalar políticas que se vuelven leyes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, las políticas de género, para retomar tu pregunta, me parece sí que se ha avanzado muchísimo. Que hay algunas órbitas, como por ejemplo la laboral y como otras también, donde estamos lejísimos de la igualdad de género,
estamos muy lejos, pero se viene avanzando de manera sostenida. Espero, además, que quienes están en cargos de gestión política, digamos, puedan sostener este tipo de instancias que son fundamentales. Yo siempre digo una frase que está en una canción de Rally Barrio Nuevo, no sé exactamente si es de su autoría, creo que sí, que es: política hacemos todos al caminar. Porque cuando nosotros hablamos de política, generalmente el que escucha entiende que estamos hablando de política partidaria. Y la política es otra cosa. Política es todo. Esto que estamos haciendo nosotros, comunicar, conversar, política familiar, eso es política. Sí. Y por otra parte, justamente hablabas y tomabas como ejemplo la salud mental. Y quería saber cómo es el panorama hoy en cuanto al acceso. Hablábamos de que hay un montón de falencias y hay un tema que es de la ley de salud mental que se viene debatiendo hace ¿cuánto? Y desde la promulgación del 2010, yo creo que se promulgó y al día siguiente ya se estaba debatiendo. Lo que pasa es que la ley de salud mental toca muchos intereses económicos. Esa es la realidad, que bueno, cuesta por ahí decirlo, pero es la realidad. Hay intereses que tienen que ver con la industria farmacológica, que se ven enormemente perjudicados en términos económicos con la implementación de la ley. La ley de salud mental nos da un orden a los profesionales que trabajamos, le garantiza derechos a las personas con padecimientos. Eso es lo fundamental que tiene la ley, que es perfectible, que se puede mejorar, pero desde luego todas las leyes se pueden mejorar y podemos sentarnos a debatir esas mejoras, pero que la ley es buena, que incluye avances, que es, digamos, de las mejores en términos mundiales, es innegable, ¿sí? Y que fue una construcción colectiva sostenida con acuerdos, hablando de partidos, con acuerdos de todos los partidos. Fue una ley muy, muy trabajada. Por eso nosotros los que trabajamos en el campo de la salud mental la defendemos sobremanera, digamos. Claro, ¿y cuáles son las urgencias hoy para que ustedes como profesionales puedan trabajar con todo lo necesario hoy en el panorama que ustedes manejan en cuanto a lo que es la intervención del Estado o los espacios habilitados para trabajar? A ver, hay colegios, escuelas secundarias que ni siquiera tienen un gabinete con una psicopedagoga, hay lugares a nivel nacional que no tienen un espacio ni siquiera de reflexión. ¿En qué estamentos ves vos falencias o necesidades para un profesional o la falta de un profesional sentado a la mesa? A ver, yo creo que faltan profesionales, que es necesario que se sumen profesionales del campo de la salud mental en las instituciones públicas. Eso es innegable. Primero, me parece urgente y poner en palabras, apelar a ir en contra del desfinanciamiento de la salud. Cuando hablo de salud, hablo de toda la salud, incluida la salud mental. En segunda instancia, intentar pensar en la salud mental como algo que toca todos los estamentos del Estado, valga la redundancia, ¿sí? Porque, a ver, salud, si nosotros pensamos en el organigrama de la salud pública, están todas las secretarías o todos los ministerios, salud, y dentro de salud depende de salud mental. Está por debajo de un montón de cosas. ¿Cómo lo entiendo yo? ¿Cómo se debería trabajarse si pensamos en vanguardia a nivel mundial, como se trabaja en otras instancias? Salud mental está por encima, con un lugar en el organigrama, con un presupuesto asignado, porque como vos bien decías, salud mental no solamente es quien va a un centro de salud porque tiene una situación de violencia, sino también salud mental es para los que están ejerciendo los cargos en el Estado, para las personas que demandan, para los familiares, digamos, para los que trabajan en instituciones privadas. Entonces, me parece que es un trabajo, digamos, monstruoso, que se debe conversar y llevar a la mesa de debate. En la tarea profesional, siendo justamente personas que trabajan con la palabra, y que también hay una cuestión de reflexión compartida, porque eso es lo que se realiza en consultorios. ¿En qué momento
vos, por ejemplo, dejás de trabajar? ¿En qué momento te sacás la mochila para continuar el día? Porque debe haber cientos de situaciones, tanto a docentes como incluso a comunicadores que te interpelan directamente, y el cambio de clima constante. A veces hablábamos del periodismo sin a riesgo de ser autorreferencial, sino de decir, estamos de repente cubriendo el lanzamiento de un automóvil en un hotel 5 estrellas para una nota que va a salir en esta página de un diario, y a las 5 de la tarde estamos en un comedor comunitario que está solicitando arroz porque no tiene para todos los niños, y van en páginas enfrentadas y son parte de la misma realidad. ¿Cómo hace el profesional para poder convivir con eso y en algún momento determinado poder generar que todo ese trajín semanal, mensual, anual, no termine transformándose también en un problema, que no se haga carne tan directamente? No sé si me estoy explicando. Sí, absolutamente. Yo entiendo que cualquier profesional que se precie de serlo y que se encuentre matriculado y formado y que utilice esas 3 patas con las que hablábamos recién, formación, supervisión y análisis personal, se encuentra con una capacidad psíquica que le permita operar cuando tenga que operar y continuar con su vida cotidiana cuando tenga que continuar con su vida cotidiana. Que la realidad y el contexto económico, sociopolítico nos enfrenta a cosas absolutamente diversas, es así, y eso es real, pero asumo que los profesionales están formados y capacitados para eso. Por supuesto que no estamos exentos a sentirnos angustiados, a sentirnos desbordados, digamos, y en buena hora que así sea, porque eso significa que algo nos pasa. A nivel provincial y a nivel nacional, Villa María tiene muchos profesionales de renombre, ¿no? Con publicaciones, con reconocimientos. Sí. La verdad que como cuando uno lee quienes forman parte del colegio, se encuentra con personas de renombre, ¿no? A nivel nacional, la psicología y el psicoanálisis y la salud mental es de los países mejores posicionados junto con Brasil en términos de América, ¿no? Y a nivel provincial y local también, por supuesto. De hecho, vos recién hablabas de Susana Amblar, con quien tuvimos la presentación de un libro. Es una persona sumamente formada. En Villa María y en la región tenemos un montón de colegas sumamente formados, con escritos, con libros, y eso, bueno, nos alienta a continuar. Por eso también siempre desde el colegio, cuando intentamos hacer actividades, intentamos traer algún discurso de algún otro espacio geográfico, de algún otro espacio institucional, en el caso de que así sea, y poner o aportar con alguien local, porque siempre lo local para nosotros tiene que estar presente. La verdad es que ha volado el tiempo y quiero agradecerte haberte tomado estos minutos para charlar un poquito, porque es interesante que la gente de Villa María y de la región sepa la importancia de que salud engloba un montón más de cuestiones que meramente las que se evidencian exteriormente, ¿no? Y que es algo a tratar y a ver todos los días. Quiero reparar en lo siguiente. Primero, agradecer enormemente, como te agradezco a vos, agradezco a todos los medios que nos convocan. Intentamos siempre estar presentes porque la transmisión de palabras autorizadas con la salvedad de las fallas que puede tener también mi comunicación y mi discurso, pero habilitar la comunicación desde las temáticas de salud mental a personas que estemos formadas es absolutamente fundamental. A mí me parece que es una materia pendiente, incluso brindarles un espacio de formación a quienes habitan los medios de comunicación para que ustedes sepan exactamente cómo abordar determinados temas. Eso me parece fundamental y lo agradezco siempre. En segunda instancia, mencionar que actualmente hubo una renovación de autoridades en el colegio. Ahora se encuentra como presidenta la licenciada Elga Caminos, que tiene una enorme trayectoria en el ámbito público. Ella también está formada en el área de deportes, en el área de consumo problemático de sustancias,
entonces me parece importante también transmitirlo junto con un enorme equipo, porque somos un enorme equipo. Y además invitar a quienes nos están escuchando a consultar en el caso de que lo necesiten, en el caso de que se encuentren ante una situación que los desborde, tanto ellos como alguien en el círculo más cercano, que sepan que las instancias de escucha analítica y de escucha terapéutica es algo que puede contribuir en algún momento de la vida en el cual uno se encuentre como un poco desbordado. Sin duda, sí, y tener presente que forma parte de la salud pública, ¿no? También. Por supuesto, eso es absolutamente innegable, que se habiliten más espacios en salud pública, que la remuneración para los profesionales de la salud mental sea acorde a la demanda y a la entrega que los profesionales hacen, a los colegas también motivarlos a trabajar en equipo, ¿sí? A salir un poco de la instancia de los consultorios. Hay muchísimo por hacer en la construcción colectiva, y el campo de la salud mental, como siempre digo, excede por mucho la práctica de la psicología, a empezar a conversar con trabajadores sociales, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, psiquiatras y bueno, y un montón de otras cosas. Los clubes deportivos, bueno, hay muchísimo para hacer y para construir. Sin duda. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Silvana Pons con nosotros aquí en la pantalla de Canal 20. Pausa cortita y volvemos.